Bienvenidos a Reflexión Colectiva. Mi nombre es Wilcon Zuluaga y en el día de hoy daremos comienzo a esta cátedra abierta, como lo prometió es deuda, sobre el estoicismo. La finalidad de este canal es que todas las personas puedan entender el contenido académico, de lo complejo a lo simple. Estamos con la invitada muy especial, profesora Gabriela. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por crear el proyecto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias a ti, Wilco, y a todo tu equipo de este proyecto que me parece espectacular. Muchas gracias. Profe, para empezar con la primera pregunta, ¿el estoicismo es la clave para sobrevivir en un mundo hiperconectado y emocionalmente muy agotador? ¿O es la excusa simplemente para no sentir absolutamente nada? Buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, iniciemos con lo siguiente. El estoicismo no es solo una corriente filosófica, sino una postura de vida necesaria en estos momentos tan convulsionados de nuestra sociedad, donde estamos frente a una globalidad cada vez, como dices, más interconectada, pero también cada vez que nos aleja más de nosotros mismos como esencia. Y también en especial por la crisis que hemos venido teniendo como especie humana, porque hay que recordar que la crisis, por ejemplo, medioambiental, tiene que ver indiscutiblemente cómo nosotros hemos actuado frente a la naturaleza y esas formas de actuación han repercutido en lo que en este momento vivimos con el fenómeno del calentamiento global y todo lo que esto implica. Listo. Hay un estigma muy grande sobre los estoicos y es que es una manera insensible de tratar a las personas. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Discrepa un poco? ¿Qué opina usted? No, yo creo que es importante y es vital que la gente joven sea estoica, porque el estoicismo no tiene que ver con la indiferencia, en absoluto. Eso es un equívoco. Tanto es que los primeros, digamos, inicios o aquellas bases sobre las que se basaron los estoicos estaban en el postulado de buscar la felicidad y tener unas buenas condiciones de vida, unas buenas relaciones, interrelaciones con los otros. Y eso ahora es un imperativo, absolutamente un imperativo. Tanto es que cuando nosotros somos indiferentes, realmente somos indiferentes hasta a nosotros mismos. Hasta cuál es el sentido del placer, el sentido de la alegría, el dolor, la felicidad. Y desde esa indiferencia, que es una indiferencia de toda nuestra sensibilidad y de nuestra emocionalidad, debe de haber una fuerza superior en el espíritu para hacer trascendente lo que es la alegría, lo que es la felicidad, lo que es el dolor que nos hace supremamente humanos y lo que tiene que ver indiscutiblemente con esa búsqueda y esa fuerza del espíritu y su voluntad. Entonces, el estoicismo debe de ser una práctica cotidiana porque en ese sentido hay 4 aspectos fundamentales en el estoicismo que tienen que ver con lo que es la justicia, lo que es la templanza, lo que es indiscutiblemente lo que corresponde a la valentía y lo que tiene que ver, lógicamente, con la ética. Entonces, el estoicismo en sus bases filosóficas nos llama a tener una forma de vida, a tener una postura de vida en una sociedad que se ha materializado, que ha venido cada vez más siendo superficial, donde el hombre se ha cosificado y donde la búsqueda de la felicidad está afuera, está en el tener, en la codicia, en el placer, en la sexualidad, en una cantidad de cosas que realmente nos están llevando a que nosotros mismos, digamos, estemos llevándonos hacia un final fatal. Comprendo.
Siguiendo esta línea de buscar la felicidad de manera estoica, ¿cómo se puede conciliar la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza en el contexto actual en el que estamos? Es poder integrarnos a ella, es volver a ella. Es que siempre hemos sido parte de ella, no somos aparte. Una cosa es que como seres humanos tengamos la capacidad y una conciencia que hace que ella exista. Nosotros somos conscientes, miramos la realidad, es una experiencia en la cual nosotros estamos inmersos en ella, pero hemos llegado desde el racionalismo a querer saquearle todos esos secretos de los cuales es, digamos, el depósito, es la esencia de nuestro conocimiento. Entonces es volver a la naturaleza, es ser parte de ella, es estar con ella desde la capacidad de ser una parte de ese todo, pero esta parte que somos los humanos está integrado en esa posibilidad de poder sentirnos completos, de podernos sentir llenos, de poder saber que es la manera que a través de la naturaleza podemos ser trascendentes. La naturaleza es la que nos hace trascendentes. Ahora, no es desde esa mirada individual del sujeto, sino del colectivo de la raza humana, ¿cierto? Es esa conciencia colectiva desde ser nosotros en términos de ello, una postura de templanza, de valentía, de coraje, de justicia con la naturaleza, porque ella nos va a nosotros a otorgar nuevamente esa paz y esa serenidad, esa posibilidad de felicidad que da cuando indiscutiblemente la vida moderna en estas velocidades y sacamos un espacio para ir al campo, hacer esos caminos, esos recorridos ecológicos, cómo nuestro espíritu se regocija. Y eso es un bullir de alegría, es un ensaltar lo que nosotros somos en la naturaleza, esa parte importante, vital, donde generamos armonía, donde estamos con esa paz interior de saber a qué pertenecemos, No ese sentimiento de soledad, porque la naturaleza es nuestra mayor compañía, simplemente que cuando nos alejamos de ella, empezamos a sentir esa soledad humana. Y se nos vino el caos humano. Y ahí el principio del estoico es el principio del retorno a la felicidad, a la alegría, a saber que el dolor es parte de hacernos cada vez seres más fuertes, más humanos, más conscientes de nuestra naturaleza. Teniendo un poco más de contexto histórico, sabemos que el estoicismo viene del año 323 a.C., por lo cual se crea una división entre el estoicismo clásico y el estoicismo moderno. ¿Cuáles serían esas diferencias? Bueno, lo que sucede es que está dentro de todo el recorrido que hay del surgimiento del estoicismo, hay que tener en cuenta que se le atribuye su fundación a Zenón de Sitio. Zenón de Sitio era discípulo de Crates de Tebas. La filosofía estoica viene con una gran influencia de todo lo que se llama el periodo helenista. Y este periodo helenista está marcado entre lo que tiene que ver con la muerte de Alejandro Magno, 323 años antes de Cristo, y el inicio del Imperio Romano, 31 años antes de Cristo. En este periodo tuvo unos pensadores, unos filósofos súper importantes que influyeron sobre esta corriente filosófica, como fue Platón, Aristóteles, Heráclito, Hiparquía, Estifón, Demágara, entre otros.
Entonces, todas esas corrientes de pensamiento, todos estos filósofos estuvieron tributando a lo que en última instancia dio las bases y el fundamento de lo que es la filosofía estoica. En este sentido, es que valoramos, digamos, los elementos que están fundamentados en los aspectos que contiene como base fundamental el estoicismo, que tiene que ver con aquello de la justicia, la templanza, el coraje, la ética. Sobre todo porque tuvo una gran influencia lo que fue el pensamiento de Asia Menor, y los egipcios tuvieron ahí también, digamos, una gran importancia en esta filosofía. En el estoicismo actual hay algo muy importante y es la dicotomía del control. ¿Cómo podemos basar nuestra vida sabiendo que hay cosas en las que no podemos controlar y no mortificarnos el hoy por el ayer? Quisiera que me gustaría profundizar un poco más. Y bien pertinente. Sobre todo para nuestra gente joven que está viviendo, digamos, una vida, una cotidianidad en dos extremos. Dos extremos que no existen. El pasado no tiene existencia y el futuro tampoco tiene existencia. El pasado es una historia, un recuerdo. El futuro es un deseo. Y el estoicismo dice que para poder tener esta naturaleza, ser justos, tener la templanza, el coraje, la ética, tenemos que estar en el presente y en el ahora. La única manera de poder sentir la felicidad es aquí y ahora. La alegría es aquí y ahora. Ser justos es aquí y ahora. Entonces, pero el estar aquí y ahora significa estar con nosotros, pertenecer a esta naturaleza humana. Cuando estamos en un pasado, que es una historia, un recuerdo, y estamos proyectados hacia un futuro, estamos fuera de nosotros, de nuestra esencia. Estamos dejando que se escurra, que se nos vaya el presente. Y el presente es el que nos hace ahora la posibilidad de ser quienes somos, de ser humanos plenamente, de ser felices, de sentir alegría, de saber que pertenecemos a aquí y ahora, no desde un recuerdo, pero tampoco desde un deseo, sino desde una realidad. El aquí y el ahora es el imperativo que hace el llamado a que los jóvenes vivan el aquí y ahora, se comprometan consigo mismo, con su felicidad, con su realización personal, con su alegría, con el mismo placer, cómo se siente. No es estar deseándolo, sino sentirlo, y solo se siente aquí y ahora. ¿Cómo vivir aquí y ahora? Eso es, digamos, lo más importante. Es cómo recogemos esos dos extremos y traerlos realmente y centrarlos en nuestra condición humana. Eso es lo más importante. Siguiendo con esta línea de la búsqueda de la felicidad sobre el estoicismo, siento que a nivel mundial siempre hemos estado marcados por la cultura del odio. Blancos contra negros, ateos contra creyentes, cristianos contra todo el mundo tiene la culpa, siempre son los judíos. Entonces, ¿cómo el estoicismo concibe estas emociones y cómo propone nosotros llevarlas a nuestra vida cotidiana? Haciendo referencia, ya que estamos en un escenario académico, una frase de Fassborda: somos seres que sentimos y pensamos, que pensamos y sentimos. La historia nos ha llevado en un recorrido en que el hombre ha construido, a pesar de muchas adversidades, de mucha índole, civilización. Yo creo que lo más trascendente que hemos logrado hacer con mayor constancia
que nos identifica más como esta condición humana es el construir civilización. Pero la civilización también tiene unas bases que tienen que ver con la barbarie, porque la razón nos ha llevado de alguna manera a que salgan unos instintos nuestros, como decía de alguna manera también Nietzsche, entre lo divino y lo perverso. Así como somos de sensibles, de nobles, con esa capacidad de solidaridad, de entrega, también tenemos la capacidad de dividir, de generar odios, de una cantidad de emociones que son negativas y que en la historia se ha visto tanto las emociones, digamos, en el sentido de lo perverso como aquella divinidad dentro del humano. Y ese equilibrio en un momento dado es lo que nos ha llevado a salir a flote. Muchas veces la parte divina humana es la que ha llevado a que estemos donde estamos. Entonces, siempre ha habido, digamos, otras personas que tienen unos intereses individuales que están por encima de lo colectivo. Y por eso es importante que la educación tenga un papel muy importante, supremamente importante. ¿Por qué? Recupere como ese escenario protagónico junto con la familia, que es la primera escuela de los niños, la familia, allí donde se le dan las bases de los principios, de los valores, de una cantidad de cosas que la escuela después va, digamos, a reforzar. Pero la educación tiene un compromiso y unos desafíos inmensos, sobre todo en estas épocas donde tantos discursos que hay globalmente y algunos tan perversos que esconden detrás unas grandes verdades y unas intencionalidades, o mejor dicho, ocultan unas grandes verdades y tienen unas perversas intencionalidades. La educación debe de llevar a enseñar a pensar, a generar esa autocrítica, a generar esa autorregulación, a generar esa autonomía. El enseñar a pensar en la educación es una cosa muy importante porque va a llevar a que podamos comprender que todos somos diferentes, que todos cabemos en este mundo, que todos podemos construir y direccionar nuestro destino como humanidad, poniendo el esfuerzo y los granitos de arena de todos hacia eso que podría ser no solo el bien común, sino un estado de paz interior, de placidez humana en una aldea global. Entonces, mira que cuando se tiene la capacidad de pensar, el reflexionar lleva a que, ¿cuál es la razón de que nos odiemos? Las ideologías de otros. ¿Cuál es la razón de que nos matemos? Los intereses de otros. ¿Cuáles son las razones de la discriminación? Los miedos interiores, las inseguridades interiores. Entonces mira que el que podamos desarrollar la sensibilidad unida a esa capacidad inteligente, emocional, trascendente, todas esas cosas que nos dividen se estarían derrumbando y estaríamos derrotando a todos aquellos suprapoderes que quieren de alguna manera hacer que las cosas funcionen a los intereses de unos cuantos sobre el sometimiento de unos pocos. Por eso, ser estoico tiene que ver con una convicción de justicia. Ser estoico tiene que tener una templanza. Ser estoico tiene que tener la capacidad y la valentía de enfrentar aquello que está atentando contra nosotros mismos como especie. Y no solo nosotros como humanos, sino aquello que tiene que ver con el hábitat al cual somos una parte, que es la naturaleza. Entonces mira que valiosísimo la reflexión de hoy en términos de estos momentos actuales
y de todas esas ideologías que emergen y emergen y emergen, y uno dice, ya está la desconfianza que uno dice, ¿y qué hay detrás de ese discurso? ¿Qué hay detrás de esa ideología? Y ya hay una desconfianza total. Entonces tenemos que volver a recuperar y ganarnos la confianza los unos con los otros, desde lo individual a lo colectivo, desde nuestro microespacio social a poder mirar en general una sociedad. Entonces es como ese llamado de la razón de ser, si estamos en la cúspide como especie viva, es realmente tener una conciencia de lo que somos, lo que hemos hecho, lo que haremos, y ese devenir va a marcar lo que hagamos en el presente. El devenir está marcado por el presente, no por el pasado es un aprendizaje. El presente nos marca realmente, si estamos comprometidos con el presente, nos marcará el tipo de futuro. Ahora, ¿qué papel juega la educación en tratar de hacer mentes flexibles, abiertas a los cambios, a las dinámicas? Porque como lo decía Borges, es que el fanático no tiene nada en la cabeza. Un fanático no tiene nada en la cabeza, va por inercia. El chico que va y atropella a otro porque el uno es de un equipo de fútbol y el otro tiene la camiseta de otro, ¿por qué tienes que atentar contra el que tiene una camiseta que no es la tuya? El mundo es diverso, heterogéneo, y eso es lo que hace la riqueza de lo que somos, eso es lo que nos enriquece y nos alimenta, la mente, el espíritu, la vida. El mundo no es plano, y es como si estuviéramos nuevamente a veces en esa manera tan obtusa de la idea de que el mundo es plano, esa teoría de que la Tierra era plana. Y resulta que cuando se llegaba a ese horizonte, el horizonte se alejaba, se alejaba. Y esa es la vida es una cosa como un horizonte. La medida en que la caminamos, ella se va ampliando y nos va poniendo desafíos y retos. Entonces hay que tener una conciencia frente a eso, una capacidad de ser justo, una templanza, un valor, un coraje. Entonces entendemos a una persona estoica que tenga la capacidad de tener esa flexibilidad mental, con esa templanza y con esa valentía. Pero hay algo que me surge y es cómo un estoico puede afrontar la adversidad de la vida. Es que la adversidad es como decir, los orientales tienen 3 palabras que son maravillosas: el dharma, el karma y el samsara, o el samsara. Entonces habría que mirar que la religión católica nos llevó a que, ¿qué es eso de lo que tú me dices de una vida trágica, una vida dolorosa? ¿Cuál es en sí la expresión que me acabas de decir? La adversidad. La adversidad. En la vida no hay nada adverso. Lo adverso es la postura del individuo. Porque en la vida lo que se le presenta es eso. ¿Cómo es mi fluir en la vida? Y mi fluir en la vida está marcado por el presente. ¿Cómo supero yo el pasado? Para que eso que yo diga no sea adverso, es que es una manera, es una oportunidad de aprender, es una manera de trascender. No es adversidad. Adversidad es como esos eslogans religiosos que dicen que hay que sufrir en esta vida, nos tenemos que sacrificar para poder tener acceso a una vida eterna, placentera. Yo no sé. Yo creo que lo eterno, lo placentero, la felicidad, yo debo de ser consciente que es aquí y ahora, no desde ese discurso, así un discurso muy prometedor, que alienta muchas veces a muchas personas en situaciones
muy, muy adversas, pero que no las saca de, entre comillas, la adversidad. No las saca. Entonces la adversidad es algo que es parte de una postura individual, es parte de qué elige ese sujeto que es pensante y que siente, como lo dice Falsborda, ¿cierto? Yo decido en mi vida que es algo adverso, pero a la vez yo puedo decidir si eso es o no es, o es algo que a mí me está haciendo crecer, me está llevando a un crecimiento, a unas condiciones de poder ponerme en los zapatos del otro, como dice el Dalai Lama, ponerme en los zapatos del otro para comprenderlo, jamás para juzgarnos. Excelente respuesta. Y para finalizar, a las personas que les surja la duda o tengan la inquietud de empezar a ser estoicos, ¿cómo podemos aplicar el estoicismo en nuestra vida diaria? Teniendo en cuenta las redes sociales. Mira, yo voy a ser como un poco atrevida. Cuando Marx dijo que el opio del pueblo era la religión, en estos momentos actuales, el opio del pueblo son las redes sociales. De alguna manera, no podemos satanizar las cosas porque en última instancia la intencionalidad del uso la hacemos nosotros los humanos. No hay nada en la ciencia malo. No hay nada de lo que hayamos descubierto o inventado que sea malo. Es qué utilidad le damos a eso. Entonces, las redes sociales tienen, digamos, un papel importante, pero se lo damos nosotros. Ahora, ¿qué manejen contenidos? Es algo que ha estado siempre dentro de la condición humana. En la antigüedad los filósofos mantenían una tensión permanente con los sofistas, porque los sofistas presentaban las mentiras como verdades, y la lucha de los filósofos era desmontar esas mentiras que se presentaban como verdades, qué era lo verdadero y qué no era. Los medios de comunicación, las redes sociales, tienen una gran carga de sofismas de distracción, que te llevan a escenarios de deseos que no existen. Y el sujeto tiene que empezar a mirar dónde se ubica, cuál es su contexto, cuál es su realidad, cuál es el ahora y aquí de él. Porque uno no puede vivir vidas ajenas, uno solo puede vivir su vida y enfrentarla con todo el coraje y la valentía. Eso es ser estoico. Ser justo cuando uno ideológicamente o en sus creencias, digamos, no concuerda con algo, pero lo de los otros es lo justo, lo que vale, lo que en ese momento tiene peso, es ser estoico. La ética es ser estoico. Entonces, mira que el estoicismo no es indiferencia, es un compromiso humano, pero tenaz, fuerte. Sí. Es como aquello que nos dice cómo nos enfrentamos y nos confrontamos a partir de nosotros mismos y todo lo que, con lo que nosotros nos relacionamos, porque eso es lo más importante. Yo me relaciono con las cosas en el exterior tomando yo una decisión, así como yo me relaciono contigo, pero puedo decir no me relaciono con aquella persona, yo tomo la decisión, yo hago esto, tomo la decisión de hacer, o no hago esto porque yo tomo la decisión. Entonces esa palabra que me gusta, cantidades, del libre albedrío, es eso, tú tienes un libre albedrío. ¿Cómo haces uso del libre albedrío? O permites que otros tomen decisiones sobre ti, o tú tomas tus decisiones y eso te hace un ser valiente y ese ser valiente será auténtico y al ser auténtico será estoico. Profesora, muchísimas gracias por este espacio, me encantó esta reflexión, espero que todo lo que estén viendo haya sido de su agrado.
No se pierdan este canal de reflexión colectiva. Cada semana vamos a estar subiendo una reflexión distinta con temas muy variados. Recuerden suscribirse, darle like y comentar si les ha servido de algo esta reflexión. Muchísimas gracias. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wilcon. Nos vemos.